Hola amigos, mi nombre es Brian Manuel López Montes y estoy con mi compañero Mauricio Eloy. Y el día de hoy les presentamos un video sobre CorelDRAW, sobre cómo adaptar texto a trayecto y convertir a curvas objetos y textos. Espero y les guste, espero y les sirva y pues los dejo con el video. ¿Qué es CorelDRAW? CorelDRAW es un programa de software para editar gráficos vectoriales creado y lanzado al mercado por la compañía Corel Corporation en 1989. La herramienta de texto es una herramienta muy fácil de utilizar. En este video te voy a enseñar a agregar texto al trayecto o líneas, así como rellenar una forma con texto. Podemos hacer fácilmente. Primero, si queremos crear un texto en trayecto, obviamente antes debemos tener dicho trayecto. Aquí voy a crear esta línea que acabas de ver ahora. Seleccionaré la herramienta de texto y lo que voy a hacer es únicamente colocar el cursor en la línea y vamos a ver cómo cambia por una forma diferente. Aparece una letra A mayúscula con una curva que esto me indica que el momento en el que haga clic en el texto va a empezar a escribirse siguiendo el trayecto. Voy a comprobarlo. Vemos que efectivamente este texto se está escribiendo en el trayecto. El trayecto lo podemos ocultar para que no aparezca, por ejemplo haciendo la línea invisible sin color, y así ya vamos a tener únicamente el texto, el cual podemos manipular. Si hacemos doble clic sobre el texto, vamos a entrar en el modo de edición y estamos viendo que aquí aparecen algunas opciones. Por ejemplo, cambiar la inclinación que tienen las letras en el trayecto. Voy a seleccionar esta y vemos cómo se ve una diferencia en esta zona. No solo se limita a un trayecto abierto como el que acabamos de hacer, podría por ejemplo hacer un círculo y empezar a escribir en él. Vemos cómo automáticamente el texto empieza a adaptarse a la línea del círculo. Ahora seguro te preguntarás, ¿y si quiero que el texto esté en una posición específica? Por ejemplo, que coincida con el centro superior o la mitad superior del círculo. Vamos a seleccionar la herramienta de selección y cuando lo hacemos y seleccionamos al texto, vamos a ver que aparece un pequeño rombo. Y a esa herramienta se le conoce como glifo, y al hacer clic sobre él podemos modificar la apariencia y posición, en este caso del texto. Hacemos clic y sin soltar empezamos a girar y vemos cómo el texto empieza a moverse. Esto significa que el texto podemos crearlo encima del círculo o debajo de él, o incluso a una distancia considerable del trayecto, ya sea hacia afuera o hacia adentro. Voy a hacer nuevamente clic y voy a mover el cursor hacia el centro del círculo y vemos lo que está pasando. Podemos cambiar este comportamiento. Ahora lo puedo hacer hacia afuera y nuevamente dependiendo del giro que esté dando el cursor del mouse en la posición que va a tener. En la parte superior ve cómo aparece como una línea roja. Me está indicando que está exactamente en el centro. Esta es una forma también de poder dejarlo en el centro del círculo. O por ejemplo, si quisiera que estuviera en este centro del lado izquierdo o en el cuadrante del lado izquierdo, hago lo contrario hasta que aparezca esta línea roja. Como puedes ver, es algo relativamente sencillo. Acomodar el texto en una posición que nos interese. Y esto es válido también como estamos trabajando con otro tipo de líneas, no solo un círculo. ¿Qué pasaría si ya tuviéramos un texto? Por ejemplo, voy a regresar nuevamente esto. Voy a copiar el texto y lo voy a pegar aquí. Voy a eliminar este que tengo aquí. Si tenemos un texto creado, ¿para qué volver a teclear? Pero aquí tenemos entonces lo interesante, sería cómo voy a adaptar este texto
a un trayecto específico, pues con el route que tiene un comando que se llama precisamente así. Lo que vamos a hacer primero es seleccionar el texto que vamos a adaptar al trayecto. Entramos en texto, seleccionamos adaptar texto a trayecto y vemos cómo cambia el cursor por una flecha. Esto significa que el CorelDRAW está esperando que le indiques el trayecto donde va a colocarse. Así que lo que vamos a hacer es empezar a buscar nuestra forma y vemos cómo automáticamente empieza a ver el texto aun cuando no hemos hecho clic. Es una vista previa de cómo se verá una vez que hagamos clic. Esto es interesante porque en versiones anteriores no existía esta vista previa, únicamente aparecía la flechita y teníamos que hacer clic para que viéramos el texto en el trayecto. Ahora podemos adaptarlo a nuestras necesidades antes de que se agregue el texto. Por ejemplo, voy a moverlo y lo voy a dejar ahí. Voy a hacer clic y automáticamente se ha agregado. Esta es una forma diferente de agregar el texto a un trayecto, si el texto ya existe. En nuestro proyecto, por último, podemos agregar o rellenar un objeto con texto. Algo similar a esto del trayecto, pero en vez de colocar el cursor en el borde, lo vamos a acercar hacia el centro de él, hacia dentro del objeto. Ligeramente vemos cómo cambia el cursor. En este caso dice AVE en un pequeño recuadro que seguramente no se alcanza a apreciar porque es muy pequeño, así que hay una ligera diferencia. Al acercarlo al borde va a aparecer este icono que nos va a permitir adaptar el texto a ese borde, pero si empezamos a moverlo ligeramente vemos que ahora cambia el cursor. Voy a hacer clic, se crea una especie de perímetro que va a rodear por la parte inferior al objeto, en este caso el óvalo. Podemos empezar a escribir cualquier texto y vemos cómo conforme estamos escribiendo dentro de él se empieza a adaptar como si fuera su propio relleno, pero en este caso es texto. Mientras más pequeño sea el texto se va a adaptar de una mejor forma y viceversa. Mientras más grande sea, no se va a ver muy bien, que digamos. De hecho, aquí lo puedes ver claramente. Y estas son las dos formas en las que podemos crear texto en un trayecto o dentro de un objeto cerrado. Ambos efectos pueden ser útiles para diversas cosas. Por ejemplo, al crear logotipos, que es uno de los usos más comunes. Y bueno amigos, ese fue nuestro video, espero y les haya servido. Ya en la cajita de descripción les dejo las páginas que visité y que pueden visitar si tienen alguna otra duda.